Gracias, Señor, por este día. Gracias por esta oportunidad, por este tiempo. Tú eres bueno, Señor, y podemos ver tus maravillas que haces en cada momento, Señor, en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias, y aún aquellas cosas que ni cuenta nos damos, pero en las que tú estás ahí. Hoy te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo, Señor, de tu palabra, este tiempo, Señor, de alabarte, de glorificarte. Hoy, Dios, obra cosas, Señor, produce cambios en nuestras vidas. Haz bien, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo, Padre, presente y a la distancia. Te necesitamos y te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Antes de que se siente, acompáñeme por favor al libro de San Mateo 7:24. San Mateo 7:24. Discúlpeme, San Marcos 7:24. Marcos 7:24. Los niños van a pasar a su clase. Amén. Tranquilamente. San Marcos 7:24. ¿Está conmigo? Gloria al Señor. Voy a darle lectura. Acompáñeme con su vista. Dice la palabra de Dios: levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Está hablando el Señor Jesús. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija acostada en la cama. Alabado sea el Señor. Pueden tomar su lugar. Gloria al Señor. Espero que se esté escuchando y viendo de manera propia, hermanos, a la distancia. Tuvimos ahorita unos detalles con el internet, no podíamos iniciar por eso. Pero bueno, gracias a Dios que ya estamos en línea. Y mire, este pasaje nos cuenta la historia de una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel, es decir, una mujer gentil, ¿sí? Pero que nos permite encontrarnos una vez más con un detalle muy peculiar y muy hermoso que encontramos a lo largo del ministerio del Señor Jesucristo. Y es que cada mujer, ¿sí?, fuera cada madre, cada mujer que se acercaba al Señor Jesús a solicitarle algo, en todas las ocasiones el Señor Jesús se los concedía, se los concedió a las mujeres, cosa que no hizo con todos los hombres. ¿Sí? Este es un detalle muy hermoso en la palabra, pero en todo el ministerio, ¿sí?, desde su inicio hasta el final, todas las mujeres que se acercaron al Señor Jesús obtuvieron la petición, la respuesta a la necesidad, a la petición que ellas expusieron al Maestro. Y lo vuelvo a repetir, cosa que no sucedió con los varones, con todos los hombres. ¿Sí? Entonces, esto guárdelo en su corazón. ¿Cuántas mujeres dan gloria a Dios? ¿Sí? Alabado sea el Señor. Así que veamos el encuentro de esta mujer, una mujer audaz, atrevida, pero que es como la fe debe de ser. Nuestra fe, hermano, debe de ser audaz y atrevida. Así es la fe verdadera, audaz y atrevida. Grábese esto en su mente, en su corazón. La fe es audaz y es atrevida. Y el Señor Jesús venía a determinar el milagro aquel de cuando le dio de comer aquellos 5,000 que dice la palabra de Dios, contando solamente los hombres, sin contar mujeres ni niños. Se calcula que eran más de 15,000 personas
pero con aquellos pocos peces y panes, ¿recuerda ese milagro? De ahí venía el Señor Jesús, ¿sí? Y cuando termina la alimentación de los 5,000 con aquellos panes y peces, ese milagro causó una euforia en la gente, en aquellos miles, en aquellos millares de personas. Tanto así que dice la Biblia que aquella gran multitud querían hacerlo rey al Señor Jesús ese mismo día. ¿Sí? Pero el Señor Jesús no lo permitió. Y tal vez algunos de esa multitud pensaron que Jesús no era el Mesías, porque el Mesías, según la profecía, dice que vendrá a reinar. Entonces, cuando ellos quisieron hacerlo rey y el Señor Jesús no quiso, muchos se desanimaron. Muchos se molestaron incluso, ¿sí? Porque la palabra de Dios, la profecía dice que el Mesías va a reinar, pero aún no era el tiempo de esto. Incluso algunos de esa multitud fueron a buscarlo al Señor la mañana siguiente, pero no lo buscaban por un interés en las cosas espirituales, sino por beneficios personales. Mire, vaya conmigo, no pierda San Marcos 7:24. Vamos a estar en tres pasajes. Entonces no pierda San Marcos 7:24 y vaya conmigo a San Juan 6. San Juan 6:25. Es la misma historia, es la misma situación, pero relatada por distintos escritores. Bueno, escritor solamente hay uno de la palabra, que es nuestro Dios. Los demás fueron plumas que, sí, es un decir, que el Señor utilizó. Solo hay un autor. San Juan 6:25 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Qué tremendo esto, porque el Señor lo que estaba haciendo era confrontarlos con esto. Ustedes no me están buscando por las cosas espirituales, ustedes están buscando la ayuda material, los beneficios materiales que obtuvieron. O sea, vienen para que les dé otra vez de comer, o a ver qué me sacan de provecho, a ver qué sacan de provecho, ¿sí? ¿Y por qué? Porque la motivación de esas personas solamente era la material, por lo que les dice que se concentren en buscar las cosas de valor eterno. Hermano, usted y yo necesitamos vivir de esta manera. Si buscamos a Dios porque sabemos que Él es nuestro proveedor, pero nuestra concentración debe estar en las cosas de valor eterno. Amén. ¿Quién dice amén? Y el Señor tiene con esas personas ahí, ya estaban en Capernaum, dos diálogos que terminan dramáticamente, porque a consecuencia de esto se hace un abandono. El Señor Jesús sufre un abandono masivo de miles de personas que dejan al Señor Jesús. Hasta ese momento de los 5,000, que Él alimenta y todo, había, les digo, más de 15,000 se calcula en ese día, ¿sí? A la otra mañana, cuando el Señor Jesús les dice, es que ustedes nada más están aquí buscando las cosas materiales, ahí está su interés, no está su interés en las cosas espirituales. Y comienza el Señor Jesús, usted lo puede leer, y les dice cosas tremendas que no vamos a ver ahorita, ¿sí? Pero ahí en ese momento, en esa mañana, ¿sí?, termina el Señor Jesús esa situación, esa plática, ese diálogo, con un abandono masivo de discípulos. Y fíjese bien lo que estoy diciendo, no de personas, de discípulos. Y ahorita lo vamos a ver. Dejaron al Señor, ¿sí? Y los que antes habían andado con Él ya no quisieron.
Porque les resultó que Jesús no era la clase de Mesías que ellos querían que fuera, que ellos esperaban. Si no, mire lo que sucede ahí en San Juan 6, 66. Dice la palabra: desde entonces, y subrayé esto, muchos ¿de quién? De sus discípulos. Muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Esto debió calar hondo en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Esa noticia debió ser nacional, pues estamos hablando de miles de personas, hermanos. Y hablamos de gente que había sido discípulo. Personas que habían sido discípulos del Señor Jesús. Era gente que le creía, que creía que Él era el Mesías. Es más, lo sabían. Pero aún así, lo abandonaron al Señor Jesús. En el griego, las expresiones que vienen en este pasaje dicen que el Señor Jesús sintió nostalgia. Es obvio, el Señor Jesús debió sentir algo terrible en su corazón, debió calar muy hondo en el alma. ¿Y todo por qué? Todo porque el Señor Jesús rechazó ser el rey, ser su rey de Israel en ese momento, y como consecuencia las cosas cambiaron. A partir de ahí, ¿sí?, aquellos que le habían creído, que dice la Biblia que eran sus discípulos, y lo pongo entre comillas, eran sus discípulos, pues sí lo dice, si lo dice la Biblia es porque lo eran, hermanos. Qué tremendo, porque a veces pensamos que un discípulo de Cristo sería incapaz de dejar al Señor Jesús. Y hasta decimos, bueno, pues entonces jamás fue su discípulo. Pero la palabra de Dios nos habla de 12 discípulos. Y el propio Señor Jesucristo dice que uno de esos 12, ¿sí?, lo iba a traicionar. Era para perdición. Y era uno de los 12 discípulos selectos por el Señor Jesús. ¿De quién estamos hablando? De Judas. ¿Sí? Y todos esos miles de discípulos lo abandonan al Señor Jesús y las cosas cambian. Verso 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban. ¿Quiénes murmuraban? Sus discípulos. Estamos hablando de discípulos de Cristo, hermano. Quiero que vea esto. No lo pierda de vista. Murmuraban. Les dijo: ¿esto os ofende? ¿Sí? Con tan poquito. Y ya están ofendidos. Qué tremendo. Estaban molestos ellos. Y en esos discípulos iban líderes judíos. Y esos líderes judíos comenzaron una hostilidad pública, abierta, en contra del ministerio del Señor Jesús, pero del propio Señor Jesucristo. ¿Sí? Ellos estaban enojados. Y aquellos que creían en Él estaban molestos. Y suceden dos cosas. Número uno, los escribas y los fariseos, que tenían mucho peso, eran las autoridades religiosas en ese momento. Ellos se lanzan sobre Jesucristo tratando de aprovechar esa situación y cada situación por el resto de su ministerio, ¿sí?, para avergonzar a nuestro Señor Jesús. Porque estaban enojados porque Él no quiso ser el rey en el tiempo de ellos. Porque el Señor Jesús va a ser rey. Sí, va a reinar, mejor dicho, ya es rey, pero Él va a reinar sobre Israel, sobre su pueblo, pero en el tiempo del Padre, no en el tiempo del hombre. Pero ellos se enojaron. ¿Cuánta gente se ha enojado porque Dios no hace las cosas cuando ellos quieren o cuando nosotros queremos, hermanos? No decimos nada, decimos: Señor, hágase tu voluntad, pero por dentro
Uy, Señor. Sucede esto con los escribas y fariseos, y sucede otra cosa. A partir de ese momento, el lenguaje del Señor Jesús se endureció. Y entonces ya comienza a decirle a ellos: hipócritas, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Los fariseos tenían la costumbre de exigir y enseñar cosas que no venían en la ley, ¿sí?, para que las hicieran los demás. Y decían: no, es que es por decir en nuestros días. La Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sí? La Biblia dice que Dios ama al pecador, pero no al pecado. Y resulta que ninguna de las dos cosas dice la Biblia. Y ese tipo de cosas que se escuchaban muy santas, sí, estoy dando un ejemplo actual, pero semejante a esto, a estas cosas, los fariseos empezaban a poner cargas en los demás, diciendo que la ley lo decía, cuando era mentira. Entonces el Señor Jesús les dice: hipócritas, porque ustedes les piden a los demás que hagan cosas que ni ustedes mismos hacen. ¡Qué tremendo! Entonces, estas dos cosas pasaron justo después y como consecuencia de este abandono masivo que tuvo el Señor Jesucristo. Y esos líderes religiosos estaban al pendiente de cualquier detalle para manifestar su hostilidad y que la nación se diera cuenta que ellos no aprobaban a Jesucristo, o sea, que los líderes no lo aprobaban. Eran íconos para la nación esos líderes, entonces representaban para mucha gente la autoridad como si viniera de parte de Dios, cosa que no era así, hermanos. Pero a cambio, el Señor Jesucristo hace algo bien tremendo con esos líderes y con ese ataque tan hostil que sufre de ellos. ¿Sabe qué es lo que hace el Señor Jesús con todos ellos? Nada. Los ignora. No se ocupa de ellos. Él se ocupa, ¿sí?, de la gente que lo buscaba a Él. Él se ocupa de lo suyo, de lo que se tenía que ocupar, hermano. No pierde tiempo con aquella gente. ¿Cuánta gente tiene usted que anda ahí hablando y murmurando, inventándole cosas? No, y le atacan porque usted es cristiano. Y le dicen y le echan. ¿Sabe qué? Usted no se ocupe de esa gente. Ocúpese de lo que tiene que hacer para Dios. Si el Señor Jesucristo lo hizo, créame que no hay nadie más sabio que nuestro Señor Jesús, ni mejores cosas que imitar, que hacer, que las que hizo el propio Señor Jesús. Yo, gracias a Dios, porque no me tengo que preocupar por eso. Pero estamos hablando de estas cosas, y si el Señor Jesús pues ya no se encuentra ahí en esa situación, vamos a regresar, ¿sí?, a donde estaba el Señor Jesús. Ahí en San Marcos 7:24 dice que levantándose de ahí, el Señor salió a territorio gentil, del 24 al 30, no lo lea. Y se fue, dice la palabra, a los términos de Tiro y Sidón. Así que vayamos, regresemos a donde fue el Señor Jesús, porque donde está el Señor, hermano, ahí es donde suceden las cosas preciosas. ¿Quién dice gloria al Señor por esto? Entonces, vamos a regresar, interpretemos estos detalles. El Señor Jesús sale de la tierra de Israel, ¿sí?, y toma un tiempo de retiro, un segundo retiro. ¿Por qué digo un segundo retiro? Porque el primer retiro que intentó tomar el Señor Jesús fue allá en el desierto. Y allá en el desierto, ¿sabe qué fue lo que sucedió? La alimentación de los 5,000 hombres, más todas las mujeres y niños. El Señor Jesús estaba allá para tener un tiempo a solas, pero dice la palabra, usted léalo después tranquilamente, dice la palabra que salieron, lo buscaron, lo siguieron, llegaron a donde estaba Él. El Señor Jesús se había ido para estar a solas, hermano, para tener un retiro, pero no lo pudo tener. Porque la gente llegó y sucede aquel milagro tan hermoso,
¿sí?, de la alimentación de los 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Entonces, en este segundo retiro, él sale de la tierra de Israel. Y él quiere que se calmen las cosas un poco, ¿sí? San Juan 6:24 nos dice que la salida del Señor fue sin que nadie se diera cuenta. Cheque lo que dice ahí San Juan 6:24. Nadie se dio cuenta. Dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí. O sea, es decir, para cuando se dieron cuenta, el Señor Jesús ya no estaba. ¿Sí? Esa frase la estoy parafraseando. Dice, ya no estaba ahí ni sus discípulos. Entraron en las barcas, ¿quiénes? Aquellas gentes, cientos o miles, yo no sé cuántas barcas, ni sé ni qué capacidad tenían las barcas. Pero todos ellos fueron los que salieron y luego lo vieron allá. Cuando el Señor Jesús sufre aquel abandono masivo. Yo espero que vaya conmigo y no se pierda en esto. Dice, ni sus discípulos, dice, y entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y sucede lo que les acabo de mencionar. Pero regresemos allá, con el Señor, a la región de Tiro y Sidón. Dice Marcos que el Señor llega de manera muy discreta, el Señor Jesús, tratando de esconderse para descansar. Marcos 7:24. Dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, fíjese, no quiso que nadie lo supiese. ¿Pero qué? ¿No pudo? ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Intentando esconderse. No quería que nadie supiera, pero no pudo. Y es que, hermano, cuando el Señor llega a un hogar, es imposible que no se note que el Señor, que el Rey de Reyes ha entrado a ese hogar. Cuando llega a una vida, el Señor Jesús no puede ocultar esa persona que el Salvador ha llegado a vivir a su alma. Alabado sea el Señor. ¿Quién da gloria a Dios por esto? No podemos ocultar que Cristo ha llegado a nuestra vida, que Cristo ha entrado a nuestro hogar. Y en aquel momento, en aquel tiempo, tampoco se pudo esconder. ¿Y por qué no se pudo esconder? Pues no pudo porque una mujer cananea llegó. ¿Sí? Mira, esta mujer cananea no tenía nada que ver con los hijos de Israel. No era israelita, no era del pueblo de Dios. Era gentil. Y todavía no era el tiempo de los gentiles. Acuérdense, el Señor Jesús vino a predicar el reino, ¿a quién? A los israelitas solamente, no a los gentiles. ¿Sí? Pero esta mujer se enteró que Jesús estaba ahí. Y me gusta mucho cómo lo dice un predicador muy, muy hermoso en Dios. Y que dice, bendito chismoso el que le avisó a la mujer que Jesús estaba ahí. Me gusta mucho esta expresión. Y benditos aquellos, hermanos, que les predican a otros acerca de Jesús. Benditos sean por Dios. Aquellos que van con aquella gente que sabe que tiene una necesidad y les habla, les avisa que Jesús está ahí para ellos. La Biblia no dice cómo supo esta mujer que Jesús estaba ahí, pero podemos dar por hecho, ¿sí?, aunque la Biblia no lo dice, que alguien que conocía la necesidad de esa mujer fue a avisarle. El Señor Jesús llega sigilosamente a escondidas, recuerde. ¿Sí? Sin que nadie lo sepa, no digan a nadie. Pero hubo alguien, una persona, ¿sí?, que conocía al Señor Jesús y sabía quién era y lo que hacía, pero conocía también a aquella mujer y la necesidad que tenía, y pensó y dijo, ella necesita al Señor Jesús. Y el Señor Jesús nunca viene para acá.
es un decir, ¿sí? Él siempre está allá en Israel, pero hoy lo tenemos aquí, aunque esté escondido, ¿sí? Alguien que conocía a esta mujer y su necesidad fue a avisarle. Hermanos, benditos aquellos creyentes que recuerdan, que piensan en las personas que tienen necesidad. Benditos aquellos hijos de Dios que piensan en las personas que están padeciendo tristeza, enfermedad y que van a hablarles del Salvador. Gloria al Señor. Y esa persona le diría a esa mujer necesitada: te tengo una maravillosa noticia. ¿Qué cosa podría ser tan buena? ¿Qué noticia podría ser tan buena para esta mujer que tenía a su hija con un demonio? Y esta persona debió decirle: Jesús, aquel que ha ayudado a mucha gente allá en Galilea, está aquí. Es más, incluso te voy a decir en qué casa se encuentra. ¡Qué tremendo! Gloria al Señor. Sin duda, el alma de aquella mujer, hermano, de aquella mujer cananea, debió llenarse en ese instante de esperanza. Esto es lo que tiene que suceder con todos aquellos que están escuchando esta palabra. No importa los problemas que tengan, este mensaje debe producir esperanza en sus corazones, como fue producido en el corazón, fue producida en el corazón de aquella mujer cuando escuchó que Jesús estaba allí. Gloria al Señor. Y debió decir aquella mujer: yo voy a ir. Yo voy a ir. Aunque a lo mejor le dijeron, la Biblia no lo dice, pero tal vez, no vayas a decir que yo te dije, ¿eh? Porque el Señor pidió que no dijéramos nada. Pero ahí está. Y el Señor Jesús, hermano, cuando llega, como le dije ahorita, es imposible que no se note. Cuando entra a un hogar, y esta mujer dijo: yo voy a ir. Y la fe en ella, porque realmente, hermano, había fe, porque ella sabía que Jesús, que el Hijo de David, era el Mesías. Y debió pensar aquella mujer: no importa lo que yo tenga que hacer, pero yo voy a atraer su atención porque necesito que mi hija sea sana. Hermano, Dios sabe lo que cada uno de nosotros pasamos. Él sabe lo que pasa en tu casa, con tus hijos, en ti mismo, en ti misma. No hay nada escondido para el Señor Jesucristo, alabado sea su nombre. Y la fe de esta mujer tiene una lógica. Debió pensar como usted debe pensar esta mañana. Sí, nosotros debemos de pensar como ella debió de hacerlo. Y es esto: si lo hizo por otros, lo va a hacer también por mí. Si el Señor Jesús sanó a otros, ayudó a otros, si el Señor lo hizo por otros, lo va a hacer también por mí. Usted y yo debemos de pensar esto, hermano, en este día. Ella tenía una razón muy diferente a la de los escribas y de los fariseos. Ellos querían comida, ellos querían cosas materiales, que ellos querían, qué sé yo, un rey ahí, pero un rey en lo natural solamente, no al rey de gloria. Pero la mujer no estaba pensando nada de eso, ella solamente estaba pensando: si lo hizo por otros, lo va a hacer por mí. Alabado sea Cristo. Que estas palabras las ponga el Espíritu de Dios, mi hermano, en tu corazón, y sucedan cosas esta mañana por el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Ella tenía una razón muy particular para ir al Señor Jesús, como lo dice ahí en San Marcos 7:25, que no lo vamos a leer, ya lo leímos. Una mujer
con la que muchas mujeres habrán de identificarse esta mañana. Muchas mujeres, muchas madres pueden identificarse. Había una necesidad, ¿sí?, en una persona de su familia, su hija. Su hija había vivido o llevado una vida, ¿sí?, cancelada socialmente, alejada socialmente, restringida socialmente, familiarmente también. ¿Y cuántas madres y padres entienden a esta mujer cananea? Que necesitan que el Señor intervenga y meta su mano y les abra camino a su hija, a su hijo o a sus hijos. Porque era lo que ella estaba buscando. ¿Sí? Y ella buscaba que su hija participara como otras jovencitas de su edad lo hacían, y su hija estaba en cama postrada. Y su hija no podía hacerlo. Jovencitas de su misma edad que ya estaban comenzando a realizar su vida en muchas áreas, pero ella no, y ella quería que su hija participara. Gloria al Señor, porque tenemos un Dios bueno. Esta niña había perdido los mejores años de su vida, pero Dios siempre llega, hermano, y ahorita lo vamos a ver. Usted que está escuchando esto, hermano, la Biblia dice que estas cosas que están escritas van a suceder también entre nosotros. ¿Quién lo cree? La fe es atrevida y la fe es audaz, y nuestra fe así debe de ser. Debemos de ser atrevidos por fe y audaces en fe, porque nuestra fe no está puesta en una cosa o en una persona cualquiera. Nuestra fe está puesta en el Señor Jesús. ¿Y sabe qué? Si lo hizo por otros, también lo hará por mí. ¿Quién toma esto para sí? Gloria al Señor Jesús. Y todo hacía pensar con esta niña que estaba postrada en cama, que así sería el resto de la vida de ella. Pero esto no fue así, porque el Señor Jesús llegó a aquel lugar y esta mujer no perdió tiempo y decidió llevar este asunto al Señor, al Hijo de David. Pero quiero señalar algo que dice Marcos, que cuando llegó al Señor a aquella casa donde se encontraba, ¿sí? Porque recuerde que el Señor Jesús no quería que nadie supiera que estaba ahí. Pero esta mujer lo supo. Y si esa mujer lo supo, usted en esta mañana también lo sabe, hermano. Y el Señor Jesús está aquí. El Señor Jesús está ahí con mis hermanos que están a la distancia, donde quiera que estén. Mis hermanos que están viendo esto en repetición, el Señor Jesús está ahí. ¿Lo sabe? Esa mujer lo sabía. Y llegó ahí porque sabía que estaba el Señor Jesús. ¿Sí? Lo supo esta mujer. Y lo que hizo por otros, el Señor Jesucristo, como fue el caso de esta mujer, lo que hizo por esta mujer y por cientos y miles de personas, que el Señor Jesús sanó, rescató, liberó, hizo milagros y miles de milagros. Aquellas cosas que hizo hace 2000 años, mire, el Señor Jesús no ha cambiado. Así que dígale al Señor, si lo hiciste por otros, lo vas a hacer por mí también, Señor Jesús. Dígaselo a Él. Dígale, si lo hiciste por otros, lo vas a hacer por mí también. Gloria al Señor. El Señor Jesús se puso al alcance de esta mujer. ¿Cree que estaba ahí por casualidad el Señor Jesús? De ninguna manera. ¿Sí? Y así se puso al alcance de aquella mujer, como está al alcance de usted. Está al alcance tuyo.
Ahí está el Señor Jesús, aquí está el Señor Jesús. Mateo dice que ella clamaba y decía: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Era un grito de angustia de esta mujer. Señor Jesús, te necesito, no me dejes sola. Sin embargo, pasó algo que podía haberla desanimado. ¿Sabe qué sucedió? El Señor Jesús ni siquiera parecía haberla oído. Podría decirse que hasta la ignoró. Y pregunto, ¿cómo se sentiría usted frente a una situación así? ¿Se desanimaría? Es entonces cuando los discípulos, ¿sí?, cuando el Señor Jesús no le responde nada y los discípulos se quedan así como que, llega ahí la mujer, clama, ruega al Señor Jesús, al Hijo de David. El Señor Jesús, dice la palabra, que no respondió nada. Y los discípulos se quedaron, bueno, Señor, y la mujer seguía ahí en su desesperación buscando al Señor Jesús, solicitando su ayuda. Y los discípulos le dicen algo al Señor Jesús, ¿sí? Mire, vaya conmigo a Mateo 15:23. Dice, pero Jesús, ¿qué hizo? No, para que vea que no estoy inventando, Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos al Señor Jesús, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Ay, Señor, ya, dile que se vaya, porque es muy gritona esta doña. Muy enfadosa. La doñita esta, ya despídela, Señor. Ay, mira, ouch. ¿Sí? ¿Cuántas veces reaccionamos así, hermano, cuando viene gente nueva a veces? Los vemos físicamente y no los conocemos y ni les hablamos, hermanos. A ver si el Señor les hace caso. Ni pasó nada. Ay, no. Ojalá ya no venga porque hasta parece que tenían piojos. Hermanos, es la verdad, hermanos. A veces no nos damos cuenta, pero piense un poquito en la gente que ha venido. Usted va y se les acerca, los abraza, se interesa por saber qué les está pasando. ¿Por qué se están acercando a buscar al Señor Jesús? Tenemos que aprender a ser así. Tenemos que buscar a esa gente, hermanos, recibirlos. ¿Sí? Ella gritando, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Era un grito de angustia. Pero pareciera que el Señor Jesús la ignoró. Algo para desanimar a cualquiera, hermano, de nosotros. Y ahí se sienten entonces los discípulos con ese derecho de decir, pues si el Señor Jesús no le hizo caso, pues vamos a que ya no esté gritándonos. Señor, acuérdate lo que vinimos. El propósito de este viaje es tener un retiro espiritual y descansar. ¿Ese era el propósito o no? No vimos que ese era el propósito. Pero ¿qué dijimos? El Señor Jesús no se esconde de nadie. Sí. El Señor Jesús, siempre que va a algún lugar, como lo hacía cuando estaba aquí en la tierra físicamente, siempre iba por alguien, siempre iba a rescatar a alguien, hermanos, a bendecir, a sanar,
a liberar. Y Dios siempre tiene propósito. ¿Nos hubiéramos desanimado nosotros? Imagínense el mismo Señor Jesús. ¿Sí? Es entonces cuando los discípulos hacen esto y quieren despacharla. Lo que ellos estaban pidiéndole al Señor era que la mandara de regreso con las manos vacías. Y yo, hermanos, en los 30 años de ministerio, jamás he visto tal cosa de parte de Dios. Jamás he visto a alguien que regrese con las manos vacías después de haberse encontrado con el Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Pero dije, pareciera que el Señor no le estaba haciendo caso. ¿Y cuántas personas están pasando en este momento la misma situación? Piensan que el Señor no les ha hecho caso. Piensan que el Señor no les está escuchando. ¿Cuántas personas están pasando por situaciones con ese pensamiento que no los ha escuchado, pero no es así, hermano? ¿Sí? Qué momento tan difícil para la mujer, donde parecía que no había sido escuchada. Y tal vez algunos se encuentran en esa misma situación. Incluso hay algo precioso en este pasaje, porque en ese momento, en ese instante, el Señor Jesús no la ayuda, pero tampoco la despide como se lo estaban pidiendo los discípulos. Él guarda silencio, ¿sí? Y los discípulos le dicen, despídela. Pero el Señor Jesús no hizo eso, no hizo tal cosa. No la ayuda inmediatamente, pero no la despide. ¿Y sabe por qué no la despidió? Pues porque no quería despedirla. El Señor Jesús quería que ella se quedara ahí. Si no lo hubiera despedido, ¿no le suena lógico? Por eso no la despidió. Mire, que el Señor, que Dios no le haya contestado a usted, no significa que no lo va a hacer. Lo vuelvo a repetir, que el Señor no le haya contestado a usted, no significa que no lo hará. La palabra dice que un corazón contrito y humillado es el que el Señor no desprecia. Y después de que los discípulos le dijeron al Señor, despídela, ya mándala para su casa, o en el mejor de los casos, tal vez, pensando bien de todos los discípulos, tal vez era como, Señor, ya concédele su necesidad para que se vaya, ya dale lo que quiere, para que ya se vaya. Vamos a pensar bien de los discípulos, que eso era lo que estaban intentando decirle. Pero es aquí cuando el Señor por fin se dirige a ella y le aclara algo bien tremendo. San Mateo 15:24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por supuesto, mi hermano, que ella escuchó esto con toda precisión, entendió lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. Y era una respuesta muy dura de parte del Señor Jesús. Pero esa mujer tenía bravura en su alma. El Señor Jesús le dijo, es que yo no he sido enviado con ustedes los que no son de la casa de Israel. Pero la mujer, dijimos que la fe es atrevida. Y esta mujer tenía bravura en su alma. ¿La tiene usted, hermano? Ella diría, vine al Señor por un milagro y no me voy a ir sin Él. Vine al Señor y no me voy a ir hasta recibir lo que he venido a buscar de mi Señor Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús por esto? Mire lo que hizo luego esta mujer, que debo recordar, no pertenecía a Israel, no era del pueblo escogido.
¿sí? Pero sí que conocía bien quién era el Señor Jesús. Al Señor Jesús, ella lo conocía y creía en Él. Mire cómo lo llama en Mateo 15:22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David. Ella sabía quién era Jesús. Conocía que era descendencia del rey David. Pero mire lo que Jesús responde a esta mujer mientras que ella estaba postrada. Y lo hizo con una gran dureza que parecía hasta desprecio. Como si el Señor Jesús quisiera desmoronar su ánimo. Verso 26. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Oh, cómo debió doler eso, hermano. Cómo debió doler en el alma, en el corazón de aquella madre, de aquella mujer. Debió calar hondo. ¿Sí? ¿O acaso no decía todo el mundo que Jesús era bueno? Y luego el Señor Jesús le responde esto y le dice: yo vine a los de Israel. ¿No es justo? ¿No es correcto esto que tú me estás pidiendo? Pero ¿sabe qué? Esa mujer, mire, el Señor Jesús no decía nada sin saber, sin que hubiera una intención para bendición, para enseñarlo, para enseñarnos a nosotros cosas. Y lo que podemos ver es que a pesar de lo duro de las palabras del Señor Jesús, ella no se desanimó. Y yo estoy hablando en esta mañana, mi hermano, a aquella gente que busca al Señor Jesús, que lo sigue buscando, aunque pase tiempo, y que no se desanima esa gente. No importa el tiempo que pasa, esa gente no se desanima. Porque esa mujer no solamente tenía audacia, tenía fe. Y dije, la fe es audacia, la fe es atrevimiento, porque estás seguro de lo que estás haciendo y de lo que vas a obtener, de lo que vas a recibir de Dios. Esa es la fe verdadera. Aleluya. Y la fe que ella tenía debió decirle a esa mujer: así se hace. Sigue adelante. Y la mujer saca de su corazón una respuesta fenomenal, una respuesta genial, después de que el Señor Jesús le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El Señor Jesús estaba probando el corazón de esa mujer. No le estaba ofendiendo, no le estaba agrediendo, no le estaba menospreciando. El Señor Jesús nos estaba dando una lección a nosotros y a los discípulos. Sí, a tal grado que esta mujer quedó perpetuamente escrita su historia en la palabra de Dios. Qué tremendo este privilegio. Y ella le responde de una manera genial. Y Dios ama esto cuando nosotros hablamos con Él. Y ella le dice: sí, Señor, es cierto, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Esa mujer acepta que a ella no le pertenecía ninguno de los beneficios, de ninguno de los pactos que Dios había hecho con el pueblo de Israel, porque ella no era de Israel. Ella lo reconoce. Ella dice: sí, es cierto, no me corresponde. Es cierto, yo no soy parte del pueblo escogido por Dios. Yo no soy parte de esos beneficios, porque aún no lo era. El Señor Jesús no había resucitado todavía. Después, cuando el Señor Jesús resucitó, ya tenía los mismos privilegios esa mujer. Bendito sea el Señor, porque son los mismos que tenemos usted y yo. ¿Quién alaba a Cristo por esto? Gloria al Señor.
Dígale ya a su vecino, somos el pueblo de Dios. Y no te duermas, porque mira, te estoy viendo. Y aunque esta mujer acepta que no era parte del pueblo de Dios, ¿sí? Y que no era parte de ese pacto de Dios con el pueblo, ¿sí? Es cierto que el hijo de David era para los judíos, o es de los judíos, pero ella ya no vuelve a pedirle al hijo de David. Ella ya no vuelve a decirle otra vez hijo de David. Le vuelve a pedir como alguien que no está invitado a la mesa, como lo dijo el Señor Jesús, que es lo que estaba diciendo, ¿sí? Y ella le pide que al menos se le permita recibir una migaja que caiga, que alcance algo de aquel pacto, de aquellas promesas que tenía el pueblo de Israel. Promesas que gozamos usted y yo, y que sabe que por mucho son mayores que las del pueblo de Israel ahora, que las que tenía antes de que el Señor Jesús viniera. Las misericordias con las que Dios ha beneficiado a su pueblo era lo que buscaba esa mujer, aunque fuera una pequeña parte. Y ahora es cuando el Señor Jesús ahí vuelve a hablarle a esta mujer. Y con gozo le dice a esta mujer, ahí en San Mateo 15:28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y aquel demonio que estaba a no sé qué distancia, donde estaba la hija, escuchó la orden del Señor Jesús, cuando el Señor Jesús habló eso, y abandonó el cuerpo de aquella jovencita en ese instante, porque todo está sujeto al Señor Jesús. Los demonios y Satanás mismo está sujeto al Señor Jesús. Satanás no se manda a sí mismo, él no se manda solo, él tiene que obedecer órdenes. Y las órdenes las da el Señor Jesucristo, alabado sea nuestro Dios. Así que usted nunca piense que, es que Satanás, no, usted ni se anda acordando de él. Usted acuérdese de su Señor. Usted hable con el Señor Jesús, porque Él es el que tiene autoridad sobre todo y sobre todos. Gloria al Señor. Y ese demonio escuchó la orden y abandonó el cuerpo de aquella jovencita. Y yo me imagino que aquella mujer iba corriendo lo más rápido que podía. No sé qué edad tendría, no sé si estaría gordita, delgadita, yo no sé cómo era, si iría en faldas. ¿Se batalla para correr en faldas, hermana? ¿No? Bueno, pues depende, ¿verdad? Hay unas faldas que son así, ¿no? Parece que se pusieron un macarrón, estilo macarrón. Es así, ¿verdad? Se batalla así como pingüinos. Pues yo no sé qué traía, cómo sería lo que traía aquella mujer cananea. Pero lo que sí le puedo asegurar, y si no, imagínese usted recibir una noticia como esta. ¿Cómo saldría de esa casa? Cuando el Señor Jesús le dice: hágase contigo como quiera, como tú quieres que se haga. Recibe lo que estás pidiéndome. Ella debió pensar en ese momento: quiero llegar a ver a mi hija, ¿sí? Con esa fe y con esa seguridad de cómo se va a ver mi hija ahora sin ese demonio, sin esa enfermedad que tenía. Gloria al Señor Jesús. San Marcos 7:29, para terminar. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama.
Que así sea hecho en tu vida y en tu familia, mi hermano. Vamos a orar. Padre, Padre eterno, tu palabra es verdad, Señor. Tú eres el mismo, Señor, de ayer, de hoy, de por los siglos. Y hoy, Señor, nos presentamos delante de ti con el entendimiento de que tú escuchas, de que tú ves las situaciones que pasamos, de que tú sabes cada detalle que hay en las familias. Tú conoces a cada madre, Señor. Tú conoces a cada padre que se angustia por la vida de alguno de sus hijos. Y en este día, Señor, estamos haciendo lo que hizo aquella mujer, que es cierto que no pertenecía a la descendencia de Abraham, que es cierto que era gentil, que fue probada su fe y salió victoriosa porque era una mujer aguerrida, una mujer que perseveraba y que sabía bien en quién estaba creyendo, que sabía perfectamente quién eres tú, Señor Jesús, y que tú no dejas a nadie, Señor, con las manos vacías. Y mira, Señor, cuántas madres, cuántos padres se encuentran en situaciones difíciles, sus hijos, Señor. Mira, Señor, que habrá gente que esté diciendo, despídela ya. Que estén hablando acerca de nuestra fe. Yo no lo sé, Señor, pero tú conoces todas las situaciones, conoces las motivaciones. Y este día, Señor, yo quiero pedirte que tú hagas algo, Señor. Que tú hagas algo, Señor. Hoy, Señor, decimos, si se lo hiciste a aquellos, Señor, si se lo hiciste a aquella mujer, Señor, házmelo a mí también, Señor. Si se lo diste a ella, también dámelo a mí. Yo creo en ti, Señor. Hoy pido, Padre, por todas aquellas mujeres y padres. Tú eres el mismo, y si lo hiciste hace 2000 años, fue escrito, Señor, porque lo vas a hacer en este tiempo. Y aquellos que están en su casa, reciban en el nombre de Jesús esta palabra y dígale al Señor de esta manera: ore a Él, ore al Padre Santo, al Padre Eterno, y dile: si lo hiciste por otros, hazlo conmigo también. Si lo hiciste con otros, lo vas a hacer también por mí. Te necesitamos, Señor, y te bendecimos. Mira, Señor, cada necesidad particular. Necesidades del alma, necesidades físicas, materiales. Pero sobre todo, Señor, mira lo que está clamando, Señor, el corazón de cada madre, de cada padre, aún de los hijos, Señor eterno. Si lo hiciste por otros, lo vas a hacer también por mí, Señor. No importa que aún no lo haya recibido. No importa que esté en ese tiempo. No importa que esté en el tiempo de espera. Nosotros, Señor, hemos puesto nuestra confianza en ti. Y este día, Señor, queremos decirte que te necesitamos. Queremos decirte, Señor, que confiamos en ti, que creemos en ti. Y yo he expuesto tu palabra, Señor, con la certeza, Señor, con la confianza de que tu palabra es verdad. Haz que sucedan cosas, Padre, en este día,
allá a la distancia, Señor, aquí, Señor, presente, a la distancia del tiempo con aquellos que están escuchando esto, yo no sé en qué mes, en qué fecha, pero ahí donde están, Señor, haz algo, Padre. Como lo hiciste con aquellos, Señor, hazlo también, Señor. Ahora, Padre, te exaltamos y te glorificamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya.